Para mí es un placer. Me presento, soy el doctor Sebastián Vázquez. Trabajo como médico general en el Centro de Salud Tipo C de Puerto Quito. Perfecto, coméntenos Ujú. de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la tuberculosis en conmemoración, ya que los 24 de marzo de cada año la OMS la declaró como el Día Mundial de la Tuberculosis para concientizar como tal sobre las complicaciones que esta enfermedad genera. Perfecto, ¿podría contarnos un poco a aquellos que tal vez es la primera vez que escuchamos este término, de qué se trata, qué es la tuberculosis? Ujú. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que está causada por la bacteria del Mycobacterium tuberculosis, que se transmite especialmente por la vía respiratoria, por gotitas respiratorias que se denomina, que se transmiten desde una persona que está infectada cuando tose, cuando estornuda o cuando escupe, ¿no es cierto? Entonces, esta enfermedad ha tenido un gran impacto por las complicaciones que esto genera. Existe una alta reporte de casos hasta el año 2023 que la OMS hizo sus reportes de estudio. Generan más o menos de 1,25 millones de muertes por la tuberculosis y hasta el año 2023 se reportaron que a nivel mundial existen 10,8 millones de casos reportados. En el Ecuador tenemos una alta incidencia de casos. En lo que va del año 2025 tenemos ya el reporte de 1,115 casos, con la mayor incidencia en la provincia del Guayas. Perfecto, y cuéntenos cuáles son estos síntomas de la tuberculosis, cómo detectarlo, ya conocemos el término, y cuáles son estos Ujú. síntomas. Bueno, hay que aclarar algo que la tuberculosis también tiene su clasificación, ¿no es cierto? Entonces, la tuberculosis puede ser netamente tuberculosis pulmonar, que va a afectar lo que son los pulmones, pero también tenemos una tuberculosis extrapulmonar, es decir, que va a afectar a otros órganos como los riñones, el cerebro, también puede afectarnos a los huesos, por ejemplo, la columna, o también a la piel. Entonces, nosotros la podemos clasificar como tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar, pero a su vez también podemos clasificarla como una tuberculosis, como una infección latente o como una enfermedad activa. La tuberculosis latente es aquella que la persona es portadora de esta bacteria, pero no tiene ningún síntoma, por lo tanto no está cursando una enfermedad activa y no va a ser contagiosa. Sin embargo, si nosotros tenemos a una persona que está cursando una enfermedad activa, quiere decir que va a tener síntomas y es lo que sí ya nos genera un contagio como tal. Algo importante aquí es que un paciente que está en una infección latente puede convertirse en una infección activa y por lo tanto va a ser contagioso. Dentro de los síntomas no existe algo patognomónico, es decir, algo directo que nos indique que tiene el paciente tuberculosis, sino que va a depender mucho del órgano que esté afectando también. Sin embargo, hay síntomas que pueden inducirnos a la respuesta del diagnóstico como tal, que puede ser una tos prolongada de más de 15 o 20 días, que puede tener una expectoración o un moco que tenga tintes sanguinolentos, ¿sí? Muchas de las veces no es visible, pero así es como la literatura nos lo reporta. También puede presentar fiebre, puede presentar pérdida de peso, fatiga o astenia, caracterizada como el malestar general, decaimiento o el cansancio. ¿Sí? Como vemos, son síntomas que no son claros o patognomónicos directos de una enfermedad, sino que pueden confundirse con otros diagnósticos también. Entonces, siempre los diagnósticos van a depender de acuerdo al órgano en el que esté afectando. Perfecto. Y cuéntenos quiénes están como en este grupo en el que pueden tener más riesgo de contraer tuberculosis. Ya, la población de riesgo como tal en sí, de manera general, son todos los pacientes que tienen un sistema inmunológico deprimido, ¿sí? Puede entenderse esto como pacientes que cursan con enfermedades metabólicas que hacen que el sistema inmunológico se deprima, como puede ser la diabetes, la malnutrición, también las personas que están infectadas con VIH o que ya tienen un diagnóstico de SIDA, que es la etapa que continúa con el SIDA, entonces, con el VIH, perdón. Entonces, estos pacientes tienen mayor riesgo de contraer la tuberculosis. Por eso, en el Ecuador, la mayor incidencia de estos casos que se presentan es en la parte del reclusorio, de los presos. Ujú. Perfecto. ¿Y cuándo o cuándo debería considerar hacerme una prueba? ¿Cómo poder en el
establecimiento de salud Ujú, en Puerto Quito, por ejemplo, acudir al médico, cómo puedo ujú. preguntarle, hacen los diagnósticos correspondientes. Ya, bueno, dentro de los diagnósticos nosotros tenemos algunas pruebas que se pueden realizar. Como lo mencioné anteriormente, va a depender mucho del órgano al que está afectando. Sin embargo, nosotros como primer nivel de atención, como Ministerio de Salud Pública, ofertamos los tamizajes para tuberculosis, que es básicamente la toma de dos muestras de baciloscopía. Baciloscopía es el análisis que se le hace a esta expectoración o esputo que sale de la vía respiratoria y que se analiza directamente al microscopio. Entonces, una de las pruebas que nosotros ofertamos como tamizaje es esto, ¿sí? El examen del esputo, en donde se va a identificar directamente la bacteria. También tenemos la prueba de los cultivos, ¿sí? Que es igual para evidenciar la presencia de la bacteria. Y en los casos que ya exista una farmacoresistencia al tratamiento, en los pacientes que ya han sido diagnosticados y que a pesar del tratamiento, no logramos tener un control de la enfermedad, existen pruebas mucho más enfocadas como pueden ser el Expert MTB o el Ultra o el TrueNAT, que son prácticamente para los casos que ya tienen una resistencia. También tenemos unas pruebas cutáneas que se denomina el Mantoux, que prácticamente es la prueba de la tuberculina para saber si nosotros tenemos ya anticuerpos para esta bacteria. Ujú, Perfecto, y cuéntenos en el Centro de Salud de Puerto Quito, cómo podemos hacer este proceso, tal vez ujú. con respecto a esta entrevista, nos ha generado algunas dudas, queremos hacer este diagnóstico, ¿cuál sería el proceso para poder hacerlo? Bueno, prácticamente nosotros hacemos el tamizaje a todo paciente que tenga alguno de los síntomas que mencioné. Entonces, si un paciente ya conoce su caso de que lleva 15 días con una tos que no mejora, 20 días tal vez, o es mucho más tiempo que ya tiene esta tos, que no tenga o tenga expectoración, puede ser tamizado a través de esta baciloscopía y únicamente necesita acudir al centro de salud para entregarle los frasquitos para que tome la muestra, se le da las indicaciones y esto se entrega directamente al laboratorio. Más o menos de entre 1 a 2 semanas se entregan los resultados con el número de contacto que el paciente nos proporcione. Perfecto. ¿Y en qué horarios podemos asistir? ¿El laboratorio como tal tiene horarios? Tengo entendido. ¿En qué horario se puede asistir? Bueno, laboratorio para toma de muestras de tamizaje lo reciben desde 8 de la mañana hasta 5 de la tarde, todos los días de la semana. Ujú, Perfecto. Y ahora sí hablemos del centro, el principal tema, como lo es la tuberculosis, pero ¿cómo ujú. prevenirlo? ¿Cómo prevenimos esta enfermedad? Ya, dentro de la prevención nosotros tenemos la parte inmunológica y la parte no inmunológica o prevención física. Dentro de lo que es la prevención inmunológica, nosotros tenemos la vacuna de la BCG, que es el bacilo de Calmette-Guerin, que esto nos protege básicamente de las tuberculosis de forma grave. Esto nosotros lo aplicamos al momento del nacimiento, dentro del primer día de vida. Entonces, todas las personas que hemos nacido aquí en el Ecuador tenemos la aplicación de esta vacuna BCG. Sin embargo, también existen métodos físicos que debemos aplicarlos para prevenir el contagio de esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el diagnóstico como tal de esta enfermedad, lo que debemos hacer son prácticas de higiene, sobre todo al toser. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros deberíamos cubrirnos la boca, taparnos la nariz al toser o estornudar, para que de esta manera estas gotitas respiratorias no se esparzan en el ambiente para que se contagien el resto de personas. Entonces, aquí aplica lo que nosotros veíamos en la pandemia, que teníamos que utilizar también la mascarilla eh, para evitar nosotros esparcir estas partículas. También hay que tener en cuenta que esta persona que ya está diagnosticada de la tuberculosis tiene que tener un buen manejo de los desechos que genera, por ejemplo, al estornudarse, limpiarse los pañuelos y demás. Nosotros no los podemos dejar en una superficie, sino que tienen que manejarse de manera correcta, eliminándolos únicamente en un solo basurero, con una funda cerrada, ¿sí? Para evitar que estos formen fomites y puedan ser un punto de contagio para las personas que no están contagiadas. También el uso de alcohol, de gel en las manos o el lavado de manos frecuente también es otra recomendación que se hace, ¿sí?
Y hay evidencia que nos dice que los ambientes en donde estén los pacientes que están ya con esta enfermedad deben ser ambientes ventilados para evitar que estas partículas respiratorias se condensen en el aire y también que sea un espacio que esté con buena entrada de luz, ¿sí? Obviamente, una forma de prevenir es evitar el contacto directo con estas personas, sí, que ya están diagnosticadas por el alto riesgo de contagio que tienen. Y aquí viene la importancia de por qué realizarnos un tamizaje para tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Perfecto. Y este tamizaje, bueno, usted nos comentó que al momento de Ujú, presentar los síntomas mencionados, por favor, ¿nos podría recordar esos síntomas, aquellos que nos están escuchando? Tal vez escucharon uno ujú. que otro, pero ¿por qué no mejor complementar? ¿Cuáles serían esos síntomas que para los cuales yo podría ir al establecimiento de salud en Puerto Quito y hacer este tamizaje y pues sacarme de las dudas? Claro que sí. Bueno, dentro de los síntomas no tenemos algo que nos direccione directamente a pensar en la tuberculosis como algo patognomónico, pero sí los síntomas que más se asocian son una tos prolongada que puede llevar días o incluso meses, ¿sí? Esta tos puede tener una expectoración o una flema que puede tener tintes sanguinolentos, visibles o no visibles también, pero además cuadros de fiebre de manera esporádica, pérdida de peso en los últimos meses, sudores nocturnos cuando en la noche, ¿sí? O la sensación de fatiga o de cansancio. Listo. Y suponiendo en el caso del tamizaje que este resulte pues a favor de la tuberculosis, que se haya contraído la Ujú, enfermedad, en el establecimiento de salud de Puerto Quito existe el tratamiento, puedo tratarme, ¿cómo puedo acudir en caso de que esté de obviamente ujú. positivo? Ya, una vez que se han tomado las muestras, han procesado y el resultado ha sido positivo, inmediatamente el personal de salud se contacta con el paciente, se le explica el proceso a seguir y, claro, en todo el primer nivel de atención tiene acceso al medicamento, que es básicamente antibióticos, y la particularidad de él es que se genera todo el tratamiento específico para ese paciente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el tratamiento no es de un día, no es de una semana, sino de 6 a 9 meses, dependiendo del caso, ¿sí? Entonces es un tratamiento largo. Entonces la primera cita que se tiene con el paciente se le explica cuál es el proceso a seguir, cuál es el tratamiento y la necesidad del apego a él, sobre todo por el tiempo prolongado, ¿sí? De igual manera, si el paciente está en seguimiento, se realizan las pruebas de manera quincenal o mensual, dependiendo de cada caso, para ver cómo vamos avanzando con el tratamiento. Pero sí, todos los centros de salud del primer nivel de atención cuentan con el acceso al tratamiento y cada paciente va a tener como tal su tratamiento completo. Perfecto, muchísimas gracias por esta valiosa información y por favor, usted como profesional de la salud reitere un mensaje que pueda brindar a la ciudadanía, quienes nos están escuchando, especialmente en este Ujú. espacio enfocado al bienestar y la salud y hoy hablando acerca de la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis no es una enfermedad que la podemos erradicar de un momento a otro. Es una enfermedad que llevamos años como tal, como salud, tratando de erradicarla. Sin embargo, ha sido un poquito difícil, por lo que existen muchos casos y casos que no se conoce su diagnóstico, por lo tanto vamos a seguirnos contagiando. Y es por eso que, aunque es una enfermedad que está presente en todos los países y en todos los grupos de edad, es una enfermedad que se puede prevenir y que se puede curar sobre todo. Entonces, sí hago un llamado a la población en general para prestar un poquito más de atención tal vez a estos síntomas y podernos realizar un tamizaje y con eso nosotros poder tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Perfecto, muchísimas gracias, estimado doctor Sebastián Vázquez, por esta importante información acerca de la tuberculosis, aquellos que tal vez ya hemos escuchado al respecto y el día de hoy aprendimos un poco más y lo importante también de cuidar nuestra salud. Estaremos en una próxima entrevista hablando justamente de estos temas muy importantes acerca de nuestra salud. Muchas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. Muchísimas gracias, ha sido un placer.